gusta, le doy un aplauso al Señor. Qué bueno que tenemos que hacerlo. Bueno, nos han mandado, ¿verdad?, a hablar de las buenas nuevas siempre a los demás, y eso no nos dice de qué edad tiene que ser la persona, ¿verdad?, para que hablemos a los demás del Señor o de cuál a veces es nuestra fe. Así es que en esta hora quisiera invitar a una amiguita que se ha traído, ¿verdad?, y que salude a la congregación, que por favor se sienta bienvenida, que se sienta en familia. Somos un grupo pequeño, pero siempre tratamos que el Espíritu Santo esté en medio de nosotros ayudándonos, ¿verdad? Así que nos gustaría que pase y salude a la congregación y nos dice su nombre, por favor. Eso, traiga, venga con ella entonces. Me la voy a llevar. Sí, Bueno, tengan todos buenas tardes. Mi nombre es Irene Álvarez. Estoy en la congregación, ¿verdad? Es primera vez que yo asisto, ¿verdad? Y me siento orgullosa, ¿verdad?, que Grecia, ¿verdad?, me haya invitado, ¿verdad? Y pues aquí pienso quedarme, ¿verdad? Y pues para mí es una gran bendición, ¿verdad?, poder estar esta tarde con ustedes, ¿verdad? Así que Dios les bendiga. Amén. Los jóvenes y las jóvenes, ¿verdad? Algunos el Señor ya nos alcanzó un poco traqueteados, algunos ya nos agarró bastante caminados, no sé por qué hablar eso, pero nos agarró algunos, pero qué bueno cuando están así jovencitos y que puedan encontrarse con esa cercanía y saber de que hay alguien especialísimo pendiente de ellos, ¿verdad?, como un padre y como un esposo espiritual que también el Señor Jesús desea hacer, ¿verdad? Así que damos gracias al Señor por la hermana. ¿Le escuchamos bien el nombre? ¿Le escuchamos bien el nombre? Sí. ¿El nombre, hermanita? Repétanos. Irene Aire. Irene, ¿verdad? Irene, para que y al final del culto le vamos a preguntar a usted por todos los nombres de todos ellos. Esa es una hora. No se preocupe. Bien, vamos a abrir nuestra escritura, lo que tengamos escritura, y vamos a estudiar, vamos a continuar con el estudio bíblico. ¿Cómo es que se llama? El estudio bíblico que hemos estado. La simiente. La simiente de Dios, ¿verdad? Entonces continuamos con el tema siempre. ¿Alguien se acuerda qué verso dejamos pendiente como para que lo leyéramos en la casa? ¿Alguien lo anotó? Porque no me digan, ¿verdad?, que si no han sido malos estudiantes, ¿cómo pasaron un sexto, séptimo año? ¿O cómo sacaron bachillerato? Hay que anotar, esa es la idea de siempre traer nuestros apuntes porque es muy importante. ¿Nadie tiene la escritura que se recuerde? Amén. Le vamos a dar un lavador al hermano. Ahí está adelante. No es lavadora, no es lavador, el hermano. Muy bien. ¿Quién me abre la escritura ahí en ese libro? No creo que se pierda. El libro de Génesis se encuentra al final, después del índice, ¿verdad? Después del índice se encuentra. Muy bien, ¿quién lo tiene? ¿O quieren que yo se lo lea? ¿Quién dijo amén? Hermana Ilse, mi ayuda, hermana Ilse. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de semilla, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra.
Y fue así. Y fue así. Amén. Antes me parece que habíamos leído Juan, ¿cuál fue? Que leímos antes. ¿Ah? Juan 15:10 sí lo leímos, pero antes de este verso, el domingo pasado ya cerrando, leímos Juan 12:24, ¿verdad? Juan 12:24 decía, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, él solo queda, mas si muriere, mucho fruto lleva. Entonces hablamos de que este grano de trigo que cayó en tierra, que fue nuestro Señor Jesucristo, y al resucitar, ¿verdad?, salió de la tierra, obviamente, y ha traído mucho fruto. Parte de ese fruto somos nosotros en este tiempo. Debemos de creerlo así, debemos de reconocerlo así. Y eso es lo que decía Juan 12:24. Ahora, Génesis 1:11 nos dice de que dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto, árbol de fruto que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y dice que así sucedió. Muy bien, nos trae este texto en lo natural para que nosotros podamos entender el aspecto espiritual. Cualquiera que sea la vida que esté dentro de la semilla, eso es lo que va a producir, ¿verdad? Entonces dice él, bueno, un árbol de fruto, como tan común es aquí en El Salvador, el árbol de mango, ¿verdad?, va a dar mango, ¿verdad? Un árbol de naranja va a dar naranja. Y así vamos a llevar. ¿Por qué? Porque eso es lo que está allá dentro de esa simiente, eso es lo que está allá dentro del árbol. Dentro de la semilla de mango no está la semilla del aguacate, ¿verdad? Sino que lo que está es la semilla del mango. Entonces lo mismo sucede con el aguacate, no está dentro de él la semilla del mango, sino la semilla del aguacate. Por lo tanto, entonces, un hijo de Dios, dentro de él, ¿qué es lo que tiene que estar? Tiene que estar ya metido allí la simiente, que es la así comieron. No, yo no voy a decir nada. ¿Qué es lo que está dentro? ¿Cuál es la simiente? La palabra. Entonces dentro de un hijo ya está la semilla, que está la palabra. Lo que pasa es que no se ha vivificado nada, ¿verdad? Entonces aquí traemos esto en lo natural, que fue lo que el mensajero nos enseñó, ¿verdad? Y aquí están todos estos árboles, cada uno de estos árboles en lo natural. Cada uno de ellos tiene diferentes frutos. Si este fuera mango, si este fuera naranja, y si este fuera aguacate, eso es lo que nos va a producir. Si están las manzanas, etcétera, etcétera, cada uno de su propio fruto. Cuando eso nosotros lo traemos a lo espiritual, ¿verdad? Si esto fuera un católico, y la semilla de él solamente va a ser la doctrina católica como tal, lo único que puede querer producir aquí va a ser más católico. Si aquí en estuviera un bautista, lo que quiere producir un bautista es más bautistas, ¿verdad? Si en el otro árbol estuvieran testigos de Jehová lo que quiere producir más es testigos de Jehová. Pero cuando aquí se encuentra la semilla de un hijo de Dios, ¿verdad? Porque también lo dijo Jesús, que todo árbol que no dé fruto será cortado. Entonces, los árboles que somos como los hombres, ¿verdad? Porque ese es el sentido espiritual, ¿qué es lo que tenemos que traer? Tenemos que traer entonces existencia, fruto. ¿Y qué son nada más nuestros frutos? ¿Solamente nuestras buenas obras? No, hay que traer, como el caso y el ejemplo ahorita de Kesia, ¿verdad? Ha traído un fruto bueno con ella. Y vean, no van a pensar que ella es una manzanita y le van a otra manzanita, sino que ha traído fruto bueno. Entonces,
El bautista quiere más bautistas para su denominación, el católico quiere más católicos para su denominación, el mormón y todos ellos quieren más miembros para sus denominaciones. El Hijo de Dios lo único que busca es más hijos de Dios, hermanos como Él, que se sienten comprometidos realmente dentro de su espíritu, porque dentro de ellos estaba la semilla misma que era la palabra de Dios. Lo que pasa es que nadie les había hablado al respecto, o todavía no había llegado su tiempo, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros nos ha tocado estar en el tiempo que tenemos que estar. En estos últimos días, la verdadera simiente de Cristo, la verdadera novia, ¿verdad?, tiene que llegar realmente a lograr, a tener la estatura realmente del varón perfecto. ¿Por qué no la puede lograr? No la va a poder lograr, ¿verdad? No la va a poder lograr si realmente se queda solamente con sus dogmas de su iglesia, como lo que ya hemos mencionado. Si solamente se queda con los dogmas, no va a poder crecer. Pero un hijo de Dios entiende que requiere de su humildad, de su sencillez, que tiene que aprender de otros, que tiene que aprender a escuchar, que tiene que aprender a someterse, que tiene que aprender de la humildad, que tiene que venir y continuar en la caminata esta, que no es nada fácil, que es muy difícil, pero que realmente confiamos, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Él nos viene y nos fortalece y nos dice: Héctor, continúa caminando. Santillo, continúa caminando, porque yo estoy contigo. Tú eres mi simiente, tú eres mi hijo, ¿verdad? Emma, continúa caminando. Yo estaré contigo hasta que vuelva a regresar completamente y nos regale esa preciosa transformación, ¿verdad?, que todos estamos esperando. Entonces, la simiente de Dios siempre va a ser la palabra. ¿Por qué razón? Porque nosotros hemos estado, ya dijimos, en los lomos de Dios desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? No hay ninguna cosa externa, ninguna circunstancia que pueda convertirnos a nosotros en simiente de Dios. ¿Me entendieron lo que les digo? No hay ninguna circunstancia, no hay ninguna cosa externa que a nosotros nos pueda convertir en hijos de Dios. ¿Ya? ¿Sí me entendieron, verdad? Todo lo religioso no nos puede convertir en hijos de Dios. Todas las horas que quiera pasar usted ayunando y orando para que Dios lo convierta en hijo, no se lo van a dar si usted es un aguacate. Perdón, si usted es un bautista, ¿verdad? Si el término natural con el espiritual que se pega, ¿verdad? Usted no puede llegar a ser realmente lo que no es por dentro, pero usted va a llegar a ser lo que tiene que ser porque ya está dentro de usted. Esa es la gran diferencia con la simiente del Señor, a ser solamente miembros de iglesia. Así que ninguna de las cosas buenas que practicamos, eso no nos puede llegar a convertir realmente en verdaderos cristianos o en verdaderos creyentes. Nosotros hacemos eso porque la revelación dentro de nosotros nos indica que así tenemos que hacerlo. Entonces tenemos que estar convencidos por qué lo hacemos, ¿verdad? Bien, nos vamos a Juan 1:13 y después 1 de Pedro 1:23. Para saber si los hijos de Dios nos podemos convertir por causa o que nuestro linaje tiene que ver con un linaje natural, ¿verdad? Debemos de tener eso. Juan 1:13, ¿verdad? ¿Quién lo tiene? ¿Hermano Dulce? ¿Lo tiene? Lea. Los cuales son engendrados de sangre y de voluntad de carne, y de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. ¿Y la otra? La primera de Pedro 1:23, ¿quién la tiene? Vamos a borrar los aguacates, los mangos, las naranjas. ¿Alguien tiene primera de Pedro 1:23?
bien, hermano. Bueno, Juan 1:13 dice que los hijos de Dios no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Entonces, lo que nos engendró a nosotros en el sentido espiritual fue Dios. No fueron nuestros padres, porque eso sería un engendro natural. ¿Ya lo tiene alguien, hermano? Amén. Amén, hermano Sandí. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Ven? En primer lugar, como no somos engendrados de carne, y que allí es donde se equivocaron, ¿quiénes? Aquellos que se creían que por sus buenas obras ellos eran hijos de Dios. En los días de Jesús se encontró Jesús con ese grupo. Y ese grupo entonces Jesús les reclamó y les dijo, bueno, vosotros, ¿verdad?, sois hijos de vuestro padre, el diablo, porque pretenden matarme, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ellos, ¿qué le dijeron? Nosotros no somos hijos de fornicación, dijeron. Hablando acerca de un misterio por ahí, ¿verdad?, que existe. Sino que somos hijos de nuestro padre Abraham. Pero esa letra que ellos tenían, se la bota esta palabra que hemos dicho, que no son engendrados de sangre. Que ellos podrían decir que eran hijos de Abraham. ¿Me entienden? Ellos podrían haber dicho, sí, somos linaje de Abraham. Todos los judíos eran linaje de Abraham. Pero Jesús les dijo que no, que el papá de ellos era el diablo. ¿Por qué? Les dijo, porque ustedes pretenden matarme a mí. Y es lo que pasó con Jesús, ¿verdad? Ustedes pretenden matarme a mí, les dijo. ¿Y quiénes eran ellos? Eran sacerdotes religiosos del pueblo de Israel, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Estaban confiados de que el linaje natural les daba el linaje espiritual. Pero la Escritura nos dice que no es así, que somos engendrados de Dios. ¿Y por medio de qué? Por medio de la palabra. Por lo tanto, si la palabra está en nosotros, esa palabra es la que nos puede, la que viene a saltar cuando a usted le es anunciado el Evangelio. Algo tiene que brincar dentro de usted, ¿me entiende? Algo tiene que activarse dentro de usted, pero es porque ya está dentro de nosotros. Y 1 Pedro 1:23, como leyó el hermano, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, que es lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Es necesario que nazcas de nuevo para que puedas entrar al reino de los cielos. Entonces, siendo renacidos, no de simiente corruptible, es decir, un nuevo nacimiento, no de esta carne, ¿verdad?, que esto es corrupción, sino de lo incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. La palabra de Dios, aquella que le hace arder el corazón a un hijo de Dios. Si no es hijo de Dios, puede escuchar mucha palabra, ¿verdad? Entonces, su obligación, obviamente, en esta hora es creer de que usted es un elegido de Dios. Cada uno de ustedes tiene que creer eso. Yo tengo que creer. Si no, ¿para qué caminamos, verdad? Si tenemos que caminar creyendo. La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que la simiente de Dios tenía que aparecer porque así Dios lo había decretado desde antes de la fundación del mundo. Cada uno vino a ser expresado en el tiempo designado. Nosotros estamos acá porque en este tiempo fuimos designados a nacer. En este tiempo nos permitió estar aquí el Señor. Usted quisiera decir, me hubiera gustado estar en los días, haber nacido en los días de Pablo. ¿Alguno de ustedes le hubiera gustado nacer en los días de Pablo? Allá lo echaban a los leones, hermano. Allá lo echaban a los cristianos, ¿verdad? La fe era tan fiel de los creyentes que ellos les decían, bueno, les toca el circo romano y ahí los leones se los van a poner. Los van a quemar por andar creyendo en ese Jesús y que resucitó y que no sé cuándo. La teoría dice por ahí que lo más seguro que los seguidores se robaron el cuerpo de Jesús,
pero como el poder es la manifestación y le miraban el poder, se lo ofrecía. Así que a nosotros nos ha correspondido vivir en este tiempo. Y este tiempo, dijo el apóstol Pablo, que era un tiempo peligroso en lo espiritual, pero también dijo que era tiempo glorioso. ¿Por qué? Porque ahora más que antes la venida del Señor, ¿verdad?, está mucho más cerca, ¿verdad? Y eso es lo que estamos nosotros anhelando cada vez más. Así que nosotros vinimos a ser expresados en el tiempo que cada uno de nosotros nos correspondía nacer. Hermano Dura, por más que quisiera haber cantado allá en los días de Juan el Bautista, no le tocó allá. Quería estar allá con las panderetas, con los judíos, pero no, era aquí que tenía que estar. Entonces, aquí nos tenemos que sentir gozosos de que en este tiempo nos tocó nacer, ¿verdad? Porque lo grande de esto es que todavía hay luz para aquellos que busquen la luz. Así que a medida que cada miembro va apareciendo, el cuerpo del Señor Jesús va tomando forma completamente. El cuerpo del Señor Jesús va tomando forma, y eso es lo que tenemos nosotros que siempre reconocer. Por lo tanto, si somos simiente de Dios, sabremos que hemos sido manifestados en esta edad, porque el bautismo del Espíritu Santo, lo único que va a hacer el bautismo del Espíritu Santo en los hijos de Dios para este tiempo, para cualquier edad, solamente es una cosa. Y la única cosa es de que lo que va a hacer es probar de que usted era un hijo desde el principio. No porque se ganó el Espíritu Santo, no. El Espíritu Santo se lo van a dar a usted porque ya lo predestinaron que lo tenía que recibir. Por eso es que usted no ha dejado de creer. Por eso es que usted a veces ha querido apartarse del Señor y ha sentido que hay una fuerza sobrenatural que no lo deja apartarse. Eso le tiene que pasar a cualquier ser humano. A Elías usted sabe qué le pasó. Hizo descender fuego del cielo, pero cuando le dijeron que vienen por hoy te van a agarrar para la cueva, se fue a esconder. Pero todos tenemos diferentes momentos donde como creyentes el Señor nos va a entender eso. Muy bien, así que el bautismo del Espíritu Santo no nos lo van a dar a nosotros porque realmente lo merezcamos. Tenemos que creer que lo vamos a recibir por cuanto ya nos escogieron que lo debemos de recibir para este último tiempo. Aquí hay otra palabra muy bonita que hay que reflexionar también en ella, que es la palabra esta de redimir. Ustedes la han escuchado mucho, ¿verdad? ¿Qué significa redimir? ¿Algunos de ustedes de acuerdo? Bueno, como hay que avanzar, ¿verdad? Y espero que de todas maneras anoten y se les quede, ¿verdad? Obviamente en la mente, ¿verdad? El redimir quiere decir comprar de nuevo. Comprar de nuevo. El punto aquí es de que, ¿por qué nos tienen que comprar de nuevo? Si hablamos acerca de la redención, ¿por qué nos tienen que volver a comprar de nuevo, hermanos? ¿Hermano Ángel? ¿Hermano Santín? ¿Por qué creen que nos tienen que comprar de nuevo? No se distraigan, hermanos, ella está haciendo solamente una diligencia rápida. Yo digo porque estábamos en las manos de otro, digo yo, y entonces vino él y nos compró. Estábamos en la casa de empeño del otro que no es buena gente, el otro que no es buena paga, ¿verdad? Entonces nos tenía en su casa de empeño. Entonces el Señor tuvo que hacer algo grande, y eso grande Él lo dijo a sus discípulos, le dijo: ya no sois más mis discípulos, sino que ahora son mis amigos, ¿verdad? Después de discípulos pasaron a ser hermanos. Después le dijo:
son mis discípulos, son mis amigos. ¿Por qué les digo que ustedes son mis amigos? Le dijo, porque un amigo es aquel que da la vida por otro. Yo voy a dar la vida por ustedes. ¿Qué es lo que voy a hacer a la hora de dar la vida por ustedes? Porque Satanás siempre estaba pidiendo, y le estaba pidiendo a Pedro, a Judas me lo pedía porque era él. Ni le recordaba otra vez. Pero a Pedro, a Tomás, a Mateo, a Lucas, a María, su mamá, a Magdalena, todo eso. Mira, no vale la pena. Ese Pedro era un pescador, un grosero, es Pedro. ¿Para qué van a morir por él? Magdalena, no sabes con cuántos hombres se metió. No sabes cuántos demonios le tuviste que sacar. No vale la pena. Y esto que todavía se supone que tienen que venir otros que tampoco van a valer la pena. El problema que el otro no entendía es que el Señor ya los había predestinado desde antes de la fundación del mundo para que Él viniera y los reclamara. Entonces, ¿a precio de qué nos redimió y nos volvió a comprar el Señor de la casa del empeño? ¿A precio de qué? Con sangre. Su preciosa sangre, la que cayó aquí en la cruz del Calvario, que se derramó cuando le dieron tantos azotes, con toda esa preciosa sangre fue que Él nos compró. Él con eso fue que nos redimió. ¿Y qué hizo con eso? Nos trajo, obviamente, nos trajo hacia dónde de regreso. O sea, nos compró, pero no porque le pertenecíamos al otro. ¿Me entienden? O sea, estábamos en la casa de empeño del otro, y cuando usted llega a una casa de empeño, se quita el anillo, lo deja ahí, ok, son $100. Si no vienen en 60 días, el anillo es de nosotros, y usted se quedó sin la prenda. Entonces, en la casa de empeño estábamos nosotros, en la casa de empeño del otro. Pero realmente, el anillo no es del que había dado el dinero para que le quedara el anillo allí. ¿Me están entendiendo, verdad? El anillo usted se lo deja allí, pero realmente el anillo es suyo. El de la casa de empeño le dio un dinero para dejárselo ahí, y usted allí lo dejó. Pero realmente esto, el verdadero dueño, no es el de la casa de empeño. El verdadero dueño es usted. Es el dueño del anillo. Entonces, el verdadero dueño de los hijos de Dios que estábamos allí, en esa casa de empeño del enemigo, tenía que venir él a comprarnos a precio de sangre. ¿Para qué? Para restituirnos y traernos de nuevo al dueño original. ¿Me entienden? Nosotros nunca le hemos pertenecido al otro. ¿Por qué? Porque ya hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, como lo volvemos a decir. Entonces nos restituyó, nos volvió a comprar a precio de sangre y nos trajo nuevamente. Vénganse a mi casa. Esa no es la casa de ustedes, esta es la casa del enemigo. Él los tenía allí atrapados, ¿verdad? Como decía el hermano cuando nos contaba su testimonio, impresionante el testimonio, o el testimonio del hermano Engel, o el testimonio de cualquiera de nosotros ya adultos, no los jovencitos ni los niños, sino que sabemos de dónde nos compraron. Entonces, cuando entendemos eso, nosotros sabemos cuál es el valor realmente que tiene esa sangre que nos trajo de regreso hacia el dueño original, ¿verdad? Regresamos a dónde, a donde pertenecíamos, y para eso fue que él murió. Por lo tanto, realmente no cualquiera va a escuchar su voz. ¿Qué dice Juan 10:27? Vamos a leer Juan 10:27 y después vamos a irnos a Isaías 53:6. ¿Alguien tiene Juan 10:27? ¿Sí? ¿Quién lo tiene? ¿Que lo lea? Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz, ¿qué es? ¿Qué es qué, hermano? La palabra. Mis ovejas oyen mi voz, es decir, oyen la palabra de Dios. ¿Y qué más dice? ¿Y qué más dice? ¿Y me qué? Dice.
y le siguen. Oyen la palabra y no se quedan ahí tiesos, ¿verdad? Oyen la palabra y se quedaron así. No. Oyen la palabra y ¿qué? Y lo siguen. Porque en la palabra que encontraron, vida o muerte. Vida. Como encontraron vida en la palabra, entonces las ovejas lo tienen que oír. Ahora, ¿cómo sabemos que somos sus ovejas? Solamente si le prestamos atención a la palabra. Eso es imposible porque cada clase de vida produce la misma clase, ¿verdad? O sea, como lo que hablábamos acerca de la naturaleza de cada árbol en Génesis 1:1. Así que es imposible de que alguien quiera escuchar la voz de él o la palabra si no está dentro de él mismo algo. Entonces, ¿por qué lo sigue? Porque dentro de él ya estaba la palabra. Y cuando le escuchó, entonces lo siguen. Eso es lo que pasó. Cuando él llegó donde Felipe y el otro, y le habló la palabra y le dijo, sígueme, entonces ellos lo seguían porque ya estaba dentro de ellos la misma palabra. Y la otra era Isaías 53:6. Con esto vamos a cerrar en esta tarde. ¿Alguien lo tiene ya? Hermano. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Todos nosotros nos descargamos, dice, ¿como qué? Como ovejas. ¿Por qué nos descargamos como ovejas? Nos descargamos como ovejas porque ya éramos ovejas. ¿Entiendes? No nos descargamos como un cerdito. Y aquí volvemos a tomar la parte aquella del hijo pródigo, ¿verdad? Que nos damos cuenta de que él reconocía y dijo, bueno, aquí perdí todo lo que me dio, toda la herencia que me dio mi padre, y ahora me toca estar comiendo en medio de los cerdos. Pero él reconocía dentro de él mismo que él no era un cerdo. Y dijo, bueno, hasta los siervos de mi padre comen mejor que yo. Regresaré donde mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, para que me recoja y al menos me dé chance de trabajar como uno de sus siervos, ¿verdad? Y poder tener alimento tranquilamente. Entonces, él sabía que podía estar en medio, pero él sabía que no era eso. Usted pudo haber estado en medio del alcoholismo, una mujer en medio de la prostitución, pero hay algo dentro de ella que le dice que no pertenece a ese mundo. Y eso es lo grande y lo importante que nosotros tiene que revelársenos en esta hora, de que por causa de que ella nos había predestinado para encontrarnos con Él, es que nosotros sabemos de que nos descarriamos nada más como ovejas y no nos descarriamos como perritos, no nos como dicen un dicho por acá en El Salvador, ¿verdad? Cuando alguien le dice, mira, y fulano, a ese fulano anda más perdido que un perrito en medio de la procesión. ¿Verdad? Sí, sí. O sea, que el perrito anda perdido. La naturaleza de la oveja no es esa. Estaba solamente descarriado. Pero como la naturaleza no era de perrito en ella, sino que es naturaleza de oveja, viene usted, se encuentra y le dicen, hermano, ya el Señor se tiene que sujetar a un pastor. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque la naturaleza de oveja está dentro de usted. Hermano, dentro de la congregación debe hacerse esto y lo otro. El cristianismo nos dice que debemos de ayudar, ¿verdad? Visitar a los enfermos, visitar por aquí, hacer por lo otro. ¿Por qué lo hace? Porque ya la naturaleza de oveja está dentro de usted. Y no es naturaleza ni de perrito, ni de puerquito, ni nada que le parezca, para tratar de hacerlo un poco dulce y no tan duro, ¿verdad? Pero realmente, como lo dijo el Señor Jesús, y con esto cerramos, le dijo, mas vosotros no creéis, hablándole a los fariseos de ese tiempo, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y él sabe por qué las conoce porque cuando usted le habla la palabra, dice amén.
no me gusta lo que me están diciendo, pero amén, y voy a continuar la caminata. Y no nos gustan las cosas que nos dicen en el cristianismo, porque va en contra de nuestro propio ego. Pero las ovejas oyen su voz y lo seguimos, ¿verdad? Así que vamos a continuar. Yo lo voy a seguir gritando. Vamos a continuar con el servicio siempre. Vamos a pedir al hermano Douglas que nos ayude en esta hora.